El futuro de las ventas con la inteligencia artificial. La hiperpersonalización es una de esas tendencias grandes, dado que tenemos más automatización en las compañías, entonces más capacidad de, con data analizada en tiempo real, tomar acciones. El ejemplo es la búsqueda por voz, búsqueda visual a través de fotos. Es una forma en cómo podemos ver cómo la inteligencia artificial acelera esa satisfacción de los clientes buscando sus productos, buscando lo que están identificando en nuestras organizaciones. La generación de comerciales desarrollados 100% por inteligencia artificial es otra muestra de este modelo. Ahí luego está todo el análisis predictivo de datos, cómo entender patrones en el comportamiento de mis clientes, el comportamiento en el ciclo de mis productos y poder de ahí inducir qué es lo que debe pasar con estos clientes, en estos productos, en ciertos marcos de necesidad en el futuro. Toda la inteligencia artificial conversacional es otra tendencia muy fuerte. Todos estos chatbots avanzados, asistentes virtuales. Les compartimos el link de una de las frases que más nos gusta de Sam Altman de OpenAI, el cual él ve el futuro a través de este proceso de asistentes. Y todos los procesos mejorados de servicio al cliente pues hacen todo un trabajo hoy también en un Customer Journey mucho más depurado, mucho más automatizado, mucho más pertinente. Es otra gran tendencia que viene para quedarse de todo este futuro de la inteligencia artificial. También hay un tema de inteligencia artificial ética y privacidad de datos, otra gran tendencia que tenemos que tener en cuenta, cómo nuestras organizaciones vamos a usar de manera consciente y planificada la inteligencia artificial, respetando todos los marcos legales y de protección del consumidor. Entonces ahí también va a haber un trabajo muy grande que equiparará las fuerzas de la mejor manera. Y al final del día, el apoyo en la toma de decisiones en tiempo real, creo que es el otro gran activo que está dejando esta tendencia, y lo que vamos a ver en el futuro es muchas más herramientas que en velocidades abismales interpretan grandes volúmenes de información para nosotros, y temas que tomaban semanas o meses pues vuelven a tomar minutos en su análisis. Luego, el tema de mejora en el procesamiento del lenguaje natural cada vez es más abrumador, o sea, los resúmenes de reuniones, el poder conversar con un chat, escribiendo o hablando, creo que cada vez es más increíble todo lo que está pasando, y va a mejorar muchísimo más en el futuro. El número de idiomas con el cual se puede interactuar es otra gran tendencia. Y finalmente, pues todo esto va a impactar nuestra forma de interactuar con estos sistemas. Entonces, pues, ¿cuál es el futuro desde el punto de vista del trabajo y luego el trabajo en el mundo de ventas debido a todo este proceso? Pues hay temas futuristas muy negativos, el fin de la clase media, un mundo aterrador para el futuro del trabajo. Por el otro lado, hay estudios más neutrales tratando de entender cuáles son los empleos o tipos de actividad que se están amenazando de manera más importante. Acá les adjuntamos algunos links. No queremos tomar partido en este proceso distinto a en el mundo de las ventas. Va a ser un gran futuro. O sea, siempre los seres humanos, con unas herramientas adecuadas, vamos a propender por un mejor servicio, por un funnel mucho más automatizado, por unos cambios en la forma en cómo vamos a calificar los leads y las oportunidades. Vamos a transformar entonces nuestros puestos de trabajo de una manera mucho más interesante en asesores del cliente que tienen mucha más data y mucha más capacidad y mucha más empatía de la que antes podíamos tener. Al tener un poco de desinformación había zonas grises donde no podíamos comportarnos bien. Ahora con la información adecuada pues vamos a ser unos súper vendedores. Por tanto, vemos el mundo de las ventas, en lugar de amenazado, absolutamente potenciado por todas estas herramientas. Entonces, sí es probable que la inteligencia artificial reemplace funciones de ventas, funciones sí, el vendedor no. El vendedor del futuro, que hablaremos en un momento, pues es un vendedor mucho más estructurado y mucho más interesante. Nos encanta este futuro, valga la aclaración. Entonces, vamos a relacionarles un montón de videos que hemos trabajado en esta temática. Es una temática densa en la que queremos co-trabajar con ustedes como vendedores, como organizaciones, en realmente ver este profesional híbrido que combina competencias tecnológicas con habilidades interpersonales únicas, y con esas dos herramientas pues va al cliente de una manera más empática, más asertiva, más adaptable a las distintas condiciones. No se sale de zonas de confort tan fácil porque tiene muchísima información, tiene un proceso de aprendizaje continuo porque las herramientas son más agradables, tiene más pensamiento estratégico y sabe solucionar problemas de mejor manera con la herramienta que está a su apoyo. Entonces todo ese pensamiento crítico y centrado en el cliente realmente está en ese vendedor del futuro. ¿Cuáles son los retos y oportunidades para que esto pase? El primero es entrenamiento. Necesitamos entrenarnos de manera muy fuerte a todos los equipos de ventas en todas estas herramientas tecnológicas, elegir las herramientas tecnológicas adecuadas, estudiar de prompts para hablar de manera muy adecuada con los sistemas de inteligencia artificial. Y hay un canal recomendado de un español que propende por toda esta temática de manera muy interesante, y aplaudimos su trabajo. Luego, ¿qué surge de aquí? Necesitamos entender esas oportunidades, generar el contenido de una mejor manera y crear esos microinfluenciadores en cada uno de nuestros vendedores. O sea, nos tenemos que volver microinfluenciadores que, asesorados de la inteligencia artificial, pues llevan a un mejor término. El mundo hispano y latinoamericano tiene una ventaja espectacular, ¿cierto? Y es que somos muy relacionales. Entonces el vendedor que está enfocado en este mercado pues tiene todas las oportunidades del mundo.
simplemente use ese desarrollo empático de personalidad, de ser cercano, de ser sensible al cliente, con una propuesta de valor pertinente, con el contenido adecuado, con toda esa información que está atrás, ¿cierto? Entonces, creo que el futuro es absolutamente y abrumadoramente positivo. Solo requiere una acción de nuestra parte, y es que ese vendedor del pasado que simplemente tiene el toque humano, pero no tiene el toque técnico, va a quedar pues fácilmente relegado, y ahí es donde sí hay un futuro no muy prometedor, pero el vendedor del futuro, con las herramientas adecuadas, pues puede lograr un trabajo absolutamente increíble, como lo hemos descrito estos minutos. Trabajen su mejora continua, trabajen de la mano de nuestro canal en tomar muchos contenidos pertinentes y llevarlos a sus organizaciones, a su equipo de ventas y a sus prácticas del día a día para ser los mejores vendedores. Un abrazo.